Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Hola a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva transmisión especial para radioelcamino.net. Hoy tenemos un programa especial y nos acompaña desde los Estados Unidos, desde Carolina del Norte, nuestro hermano Yeser Alejo del Ministerio del Clamor de Medianoche. Lo vamos a presentar ahora mismo, pero antes quisiera mencionarle a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos oyentes que siguen nuestra programación, que siguen nuestros temas, tanto sermones como música, en radioelcamino.net, que pueden escucharnos a través de diferentes plataformas. Y les voy a hacer un comentario personal aquí, porque yo sé que, bueno, siempre buscamos la mejor manera de llegar a las personas. Obviamente tenemos el reproductor de la radio en nuestra página, radioelcamino.net. También tenemos la aplicación de la radio, pero les voy a decir cuál es la aplicación que mejor me funciona a mí, que es la que yo utilizo para escuchar Radio El Camino, que es la aplicación Online Radio Box. Esa aplicación Online Radio Box es la más sencilla de utilizar, no se corta, por lo general transmite todo el tiempo, aunque uno tenga poca señal, se escucha muy bien y aparte muestra el nombre y el historial de los programas que ya pasaron. Hay mucha gente que quiere después descargar los archivos en MP3 de los programas y dice, ¿cómo es que se llamaba este tema que ya pasó? Y entonces en esta aplicación, Online Radio Box, aparece todo un historial con el horario de los temas que pasaron. Entonces ustedes pueden ir a nuestro Telegram, ¿sí?, que también está linkeado ahí en nuestra página radioelcamino.net. Pueden ir a nuestro Telegram y descargar todos los archivos en MP3 de los sermones que están sonando durante las 24 horas del día en nuestra radio. Así que esa es la mejor aplicación hasta ahora que yo he utilizado. Yo he utilizado todas: Simple Radio, HeadMe Radio, MyTuner Radio, pero todas esas aplicaciones, las publicidades son muy invasivas, uno tiene que comprar la versión premium. Pero Online Radio Box es una de las mejores aplicaciones, funciona súper bien, así que escúchennos por ahí. Si tienen alguna dificultad de señal o de que tienen poca data en el celular, es la mejor aplicación. Cuando yo subo al carro, inmediatamente se conecta la aplicación al carro, aunque esté cerrada, el carro la reconoce y estoy escuchando la radio mientras voy manejando, conduciendo. Así que bueno, ese es un comentario que quería hacerles. Vamos a meternos en el tema de hoy. El tema de hoy lo trae nuestro hermano Yeser Alejo del Ministerio El Clamor de Medianoche y tiene que ver con la libertad de conciencia. Tiene que ver con aspectos históricos, tiene que ver con aspectos políticos, pero sobre todas las cosas tiene que ver con aspectos proféticos. En esta radio, que es una radio cristiana, creemos que en la Biblia está todo lo que al ser humano le puede llegar a servir, no solamente para vivir esta vida con la paz de Cristo, no solamente para que nuestra vida tenga un propósito y un significado, sino también para heredar la vida eterna. Y todo está revelado en las Sagradas Escrituras. Los acontecimientos finales, los acontecimientos proféticos, nosotros podemos corroborarlos cuando miramos incluso a nuestro alrededor, en las noticias, cuando miramos los eventos, cuando miramos el accionar de la nación más poderosa del mundo en la actualidad, que es los Estados Unidos de América. Y para hablarnos acerca de estos temas, voy a presentar ahora sí, le voy a dar el paso a mi hermano y colega, colaborador, Yeser Alejo, que nos acompaña desde Carolina del Norte con este tema titulado La libertad de conciencia, podríamos decir parte 1, porque vamos a desarrollar esto más adelante. Así que, Yeser, te escuchamos en esta hora. Que Dios te bendiga, que Dios te dé palabras y que este tema realmente sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Saludos, queridos hermanos y amigos de radioelcamino.net. Estamos muy felices de poder compartir con cada uno de ustedes estos temas que son de importancia para nuestra preparación, para los días y en los tiempos en los cuales estamos nosotros viviendo. La libertad de conciencia es un tema
que muchos piensan en ello constantemente, pero poco se habla a la viva voz. Y es nuestro propósito presentar este tema con respecto a la libertad de conciencia, ya que es un don sagrado de Dios entregado a la humanidad. Pero hoy en día estaremos viendo cómo es que este don sagrado de Dios está en guerra, está siendo atacado de diferentes maneras. Y estaremos hablando sobre lo que es la guerra de quinta generación, o por sus iniciales G y V. La guerra de quinta generación, en pocas palabras, consiste en librar guerras de información y percepción, más que solo batallas físicas. Se centra en influir en las creencias y acciones de las personas mediante factores como la desinformación, la ingeniería social, los ciberataques, etc. Considérelo ustedes como ganar controlando lo que la gente piensa y cree, en lugar de simplemente ganar en el campo de batalla físicamente como se hacían por más de 2000 años. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y los sistemas autónomos también desempeñan un gran papel importante en todo este nuevo sistema de funcionamiento de guerra. Tenemos diferentes generaciones y solamente para poder ayudarlos a ustedes cómo es que ha ido cambiando el formato de guerras. Bien rapidito tenemos la primera generación de guerras, que la descripción sería una antigua batalla cuerpo a cuerpo, y vamos a ir alrededor de unos 300, 400 años atrás. Teníamos a las espadas, teníamos los arcos, después se van viendo los mosquetes. Y esto va avanzando con el uso de la pólvora a la segunda generación, donde ahora las batallas son más organizadas y tenemos cañones y tenemos barcos que tienen cañones y pueden disparar a largas distancias, ¿verdad? Lo que le dicen o lo que le decían en aquel tiempo guerras relámpagos podían durar pocas semanas, dado al nivel de destrucción que se causaba en poco tiempo. La guerra de generación tercera es una guerra mecanizada centrada en la velocidad y la maniobrabilidad, que se pudiera ver, por ejemplo, a través del hecho del terrorismo, pero también durante la Segunda Guerra Mundial se vio algo interesante con los aviones, los tanques y grandes buques de guerra que podían transportar una inmensa cantidad de soldados y de suministros a diferentes partes del mundo en poco tiempo. El gran líder de guerra en aquel tiempo para la nación alemana, que era Adolfo Hitler, había hecho algo llamado el Blitzkrieg, donde rápidamente con muchos tanques empezaron a entrar en el lado oeste de Europa y conllevó a un colapso casi inminente en pocos meses de diferentes países, como en este caso Francia. Esto fue avanzando a lo que es la guerra de cuarta generación, que muchos de ustedes seguramente han estado vivos durante este tiempo. Empezó a más o menos a finales de los años 50, 1950, y fue avanzando hasta nuestra época. Esta guerra es la guerra descentralizada que está liderada por actores estatales, principalmente cinéticos. Y estaban usando la tecnología que empezó no solamente con la radio, pero que fue avanzando hasta la internet móvil y efectos de red y también otros tipos de armas de ondas microwaves que fueron afectando a las personas que estaban bajo este tipo de sistema de guerra. Hoy en día estamos en el punto de una transición a lo que es la guerra de la quinta generación, que tiene que ver con la informática, lo que es la información y percepción, principalmente no cinética. Esta guerra aún no está definida. Es incluso algo tan nuevo para nuestra época que muchos ni siquiera han escuchado de lo que es la guerra de quinta generación. Hermanos, estamos nosotros viviendo en un tiempo crítico. Dios nos ha hecho libres, no para nosotros estar pecando, sino para obedecerle sin coacción. Y la guerra de informática a la cual estamos nosotros enfrentando en estos días usa el Internet y los medios sociales exactamente para crear un sistema bajo coacción y un sistema de obligación
donde ahora la mente de cada persona y lo que es, en este caso, la libertad de conciencia queda bajo una definición limitada. Pero hay algo interesante en la profecía que nosotros encontramos en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Muchos han escuchado que la marca de la bestia, que si va a ser un chip en la mano, que si va a ser un sistema, un nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Pero si nosotros miramos la profecía bíblica, podemos encontrar que los Estados Unidos nació con un propósito profético y que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de ver esta profecía desenvolverse. La fundación de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica, su fundación fue un faro de libertad civil y religiosa en medio de un mundo entenebrecido por el absolutismo y la intolerancia total. Nosotros podemos ver que por la historia, por más de 1000 años, lo que fue la Iglesia Católica Romana estaba dominando el mundo, no solamente en el aspecto religioso y de la medicina y de la ciencia, sino que también a través de los poderes civiles. Era la iglesia quien estaba al control de los reyes. Y aunque no escogían a los reyes directamente, tenía que tener este rey elegido o el que iba de acuerdo al linaje de sangre, tenía que ser aprobado específicamente. ¿Por qué? Por el papado. Y nosotros vemos que esto creó una intolerancia completamente a cualquiera que se opusiera a lo que sería en este caso el poder establecido a través del reino papal. Pero esta bendición de los Estados Unidos, su fundación, que fue un faro de libertad civil, está bajo ataque. Esto queda directamente reflejado en la Constitución y específicamente en la primera enmienda. Vamos a nosotros a analizar cuál fue esta bendición por la cual este país llegó a nacer, que se encuentra específicamente en la primera enmienda, como estábamos compartiendo, y dice lo siguiente, que el Congreso no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión, ni que prohíba su libre ejercicio, ni que coarte la libertad de expresión o de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Y hay algo interesante con respecto a esta primera enmienda antes de nosotros empezar a hablar cómo es que está bajo ataque hoy. Pero lo interesante es que el primer borrador de la primera enmienda tenía más del doble de la extensión que las 45 palabras finales que nosotros tenemos actualmente en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Las 5 libertades de religión eran las libertades de religión, expresión, prensa, reunión y petición, estaban protegidas en el borrador original de la primera enmienda, pero de una manera más extensa que la versión final ratificada. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes la tercera edición, o lo que sería en este caso el tercer borrador de lo que es la primera enmienda antes de ser ratificado. Decía lo siguiente: los derechos civiles de nadie serán coartados por motivos de creencias o culto religioso. Ni se establecerá religión alguna, ni se violarán los plenos o iguales derechos de conciencia de ninguna manera, ni bajo ningún pretexto. El pueblo no será privado ni coartado de su derecho a hablar, escribir ni publicar sus opiniones. Y a la libertad de prensa, como uno de los grandes baluartes de la libertad, será inviolable. No se impedirá al pueblo reunirse pacíficamente y deliberar por el bien común, ni solicitar a la legislatura mediante peticiones o exhortaciones la reparación de sus agravios. Y esto es interesante lo que estamos leyendo, porque esto específicamente lo vimos bajo un gran ataque durante la gran crisis del año 2020. Hace menos de 5 años, todo el mundo experimentó específicamente cómo fue que ni siquiera por motivos de la fe de alguien individualmente o de su conciencia que le estaba dictando a, en este caso, oponerse a una orden del gobierno, vimos que estas personas fueron altamente atacadas. Algunos les fueron impuestos tipos de diferentes multas, otros incluso tuvieron que perder sus derechos, ya sea con respecto a sus vidas, su salud o también su trabajo, su empleo, incluso sus negocios.
Estamos nosotros viviendo en una época donde incluso es normal si el gobierno se interpone en la religión establecida por años. Incluso estamos viendo cómo es que las denominaciones, en este caso en el mundo cristiano, se usan como un poder de autoridad para ejercer e ir en contra de las conciencias de sus propios miembros. Hay 7 fundamentos bíblicos de la libertad de conciencia que se encuentran en la Biblia. Y muchos pensarán de que las iglesias están para defender este fundamento que es la libertad de conciencia, un don de Dios, pero más bien en los últimos 5 años estamos viendo cómo es que se levantan nuevas ideas, armas, o en este caso, información para cambiar la percepción de las personas con respecto a lo que es la verdadera libertad de conciencia y coaccionarlos, obligarlos a tomar decisiones, a creer en cosas que no irían de acuerdo a su conciencia si la persona tuviera la libertad de decidir y escoger qué es lo que quiere creer o conocer. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, nos dice claramente que Dios no fuerza la voluntad del hombre cuando vemos que Josué, inspirado por el Espíritu de Dios, le da la opción al pueblo escoger con las siguientes palabras: escogeos hoy a quién sirváis. Esto es algo que muchas personas conocen de memoria, pero no piensan lo suficiente en el peso que tienen estas palabras. Y yo te pregunto hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, a través de las redes radiales de radioelcamino.net, ¿estás tú consciente de que tú eres quien eliges en quién tú quieres creer? ¿Cómo es que quieres vivir tu vida? ¿Qué hacer y qué no hacer? La libertad de elegir entre el bien y el mal es el corazón del gobierno de Dios. Y Él hoy te está declarando que Él te ha dado a ti la capacidad de tú decidir y escoger a quién tú quieres servir. Pero las iglesias y los gobiernos de hoy en día están casi unidos y compartiendo este mismo pensamiento que es ajeno a la libertad de la conciencia. ¿Y cuál es este pensamiento ajeno? Es el de que ellos crean las supuestas opciones para que tú entonces decidas. Pero si nosotros estamos decidiendo a las opciones que ellos nos están dando, ellos nos están limitando. Hoy en día la batalla entre los rojos y los azules, entre los de la izquierda y los de la derecha, es una batalla muy real. Las ideas que se van proponiendo en cada lado van creando una polarización mundial. Y nosotros vemos cómo es que incluso a través de la cultura, estas batallas van avanzando y van creciendo, ganando terreno cada día más sin traer paz a la mesa de la humanidad y la sociedad. Por eso es que nosotros tenemos que entender el siguiente punto o el siguiente fundamento bíblico de la libertad de conciencia, y es que Jesús siempre está haciendo la invitación, nunca Él está obligando. Cuando Jesús vino a esta tierra, el Hijo de Dios caminó sobre esta tierra, estuvo compartiendo con los seres humanos, siempre hacía el llamado para que las personas tomaran una decisión a participar del reino celestial, no por obligación, sino por una decisión consciente. Incluso hoy, Él te está llamando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice la palabra, el Espíritu: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Estamos viendo que es una invitación, no bajo obligación, sino dejando a cada creyente la oportunidad de decidir si es lo que quiere o no. Cristo no entra por la fuerza. Él espera a nuestro consentimiento. La primera enmienda de los Estados Unidos daba exactamente esta invitación. Todos eran invitados para ellos poder, en este caso, ejercer su fe, su religión, para ellos poder reunirse pacíficamente y poder, en este caso, protestar, hacer peticiones o exhortaciones. Tenían ellos la libertad como pueblo al principio en este país de rendir cultos religiosos en cualquier día sin importar
cuál era la denominación practicante, mientras que obviamente se mantuviera el respeto por lo que era la propiedad ajena y las vidas de las personas. Pero si un grupo de personas querían reunirse, no era un problema. La religión cristiana no era una obligación sobre esta nación. El poder civil no estaba siendo influenciado por los poderes religiosos ni siendo controlados por los poderes religiosos, sino que simplemente daba la protección necesaria para que cada religión y cada persona de credo y fe tuviera esa libertad de poder reunirse, ya sea con sus familias o amistades. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Todo lo opuesto. Estamos viendo cómo el mundo religioso es quien está tomando control de la política y del poder civil. Estamos viendo cómo aquellos que también son religiosos quieren entregarle un poder a las iglesias como aquel que tuvo la iglesia romana papal por más de 1200 años. Estamos viendo, hermanos, que este es el principio del pecado, el pecado de coaccionar la religión. Y eso nosotros lo encontramos también, obviamente, reflejado en la Biblia, no solamente en la profecía de Daniel capítulo 7, capítulo 8, ni tampoco o solamente en Apocalipsis, sino también vemos una pregunta importante en Romanos capítulo 14, versículo 4. La palabra de Dios nos pregunta, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Y muchas veces aquellos que estamos detrás de estos temas de la libertad de conciencia, la libertad de religión y viendo cómo es que se va avanzando las profecías, no nos ponemos a pensar que nosotros también podemos estar cometiendo este error de coaccionar la religión al querer que otros vean exactamente las cosas que nosotros vemos de las mismas maneras sin salirse de lo que nosotros consideramos que es el camino. Pero Dios da la oportunidad a que cada hombre decida por su cuenta si creer a la verdad o no. No nos pone a nosotros, los ministros, como policías andantes para entonces nosotros castigar con supuestamente el látigo del evangelio, que no existe, sino que es el evangelio forzado a las personas que no cumplen con los requisitos que nosotros entendemos que son los correctos. Dios hace un llamado a que cada hombre decida. ¿Por qué? Porque Él está escudriñando los corazones. Él es el juez. Él es quien conoce qué es lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Y de acuerdo a la luz que cada uno ha recibido, cada uno será juzgado. Pero la pregunta mía es, y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué estaríamos nosotros de acuerdo con un sistema civil que esté obligando la religión cristiana cuando el mismo Hijo de Dios que estuvo en esta tierra no obligó la religión a los demás? Nótense que los fariseos, que eran los líderes espirituales del tiempo de Jesús y al mismo tiempo eran, en este caso, un tipo de poder civil en el reinado de la nación judía, estos hombres estaban no solamente en el poder para ganarse ellos lo que ellos consideraban que eran sus riquezas, sino para someter a los demás a sus propias tradiciones. Vemos que ellos tomaron lo que eran los escritos del Antiguo Testamento, que en aquel tiempo era su Biblia, más lo que eran los escritos que habían hecho desde los tiempos que fueron bajo la captura de Babilonia, conocido como el Talmud, y ellos convirtieron esto con sus tradiciones, no solamente en una religión, dando chance a las personas para conectarse o unirse y creer, sino que lo convirtieron en un estilo de vida. Y cualquiera que no se sometiera a este estilo de vida era considerado un traidor y una persona que había apostatado de la fe y por lo tanto no podía ni siquiera ser parte de la sociedad. Hermanos, esto va completamente en contra de la libertad de conciencia y especialmente para lo que es la adoración. Cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana tenía una pregunta y esa pregunta la conllevó a una conversación que fue para abrir sus ojos. Y Cristo tuvo que corregir el pensamiento de la samaritana, incluso declaró que ellos no sabían lo que estaban adorando, pero los verdaderos adoradores del Padre, de Dios, iban a estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. En las Sagradas Escrituras, cuando nosotros estamos hablando de espíritu, estamos hablando de mente, de carácter, de pensamiento.
¿Cómo puede una persona, siendo obligada a guardar una religión, estar adorando a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo puede hoy un cristiano que está bajo la autoridad de su iglesia, de su denominación, poder adorar a Dios en espíritu y en verdad? Cuando el pueblo de Dios se levantó para exclamar estas grandes verdades en el 1844, conocido como el Gran Movimiento Adventista, el Séptimo Día, la libertad de conciencia no era uno de sus puntos que ellos defendían, sino el principal punto que se defendía. Y ellos reflejaron esto a través de la siguiente frase: no tenemos credos, mas solamente la Biblia es nuestro único credo. Eso es lo que hoy en día debería de permanecer en la cristiandad, donde los credos no existen, sino que solamente la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, cuando es recibida por la mente humana, conlleva a la persona a un camino donde tiene que elegir o el camino de la palabra de Dios o el camino de las tradiciones humanas. Pero esta libertad, que también estaba presente no solamente en los Estados Unidos a nivel constitucional, sino también al nivel religioso a través del Gran Movimiento Adventista, el Séptimo Día, fue atacado a través de los años. Y vemos nosotros que la libertad para adorar según la conciencia es importante, porque en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 nos dice la palabra de Dios que el Señor Cristo es ese espíritu, es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, el Espíritu Santo, allí hay libertad. ¿Por qué tiene que haber libertad? Porque cada persona tiene que elegir, tiene que decidir adorar a Dios en espíritu y en verdad, no bajo obligación, no bajo coacción, no bajo ningún tipo de credos. El evangelio solo funciona con el libre albedrío, que fue lo que Dios le dio a Adán y a Eva desde el principio de la creación. Es el único poder que tiene el hombre que Satanás no puede vencer. Puede tratar de buscar la manera de manipular, puede tratar de buscar la manera de hacernos olvidarnos a nosotros de ese poder, pero él no puede hacer nada en contra de ese poder si es ejercido. Si tú tomas la decisión de creer en Dios, si tú tomas la decisión de creer en la palabra, Satanás no puede hacer nada contra ti, más solamente tratar de buscar formas de alejarte de ella. Santiago capítulo 4 versículo 7 es bien claro cuando nos dice a nosotros: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Satanás no puede ni tiene ningún tipo de arma para socavar la decisión de una persona que ha decidido adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero por eso es que él está usando los métodos modernos de la tecnología, de la información o desinformación, más bien dicho, de lo que son las percepciones humanas para hacernos a nosotros fallar. En la palabra de Dios vemos nosotros este principio del libre albedrío. Está en Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Y Cristo declaró que el que conoce la verdad lo hace libre. El conocimiento verdadero de Dios depende de una voluntad libre. Esta es la vida eterna, declaró Jesús en Juan 17, versículo 3. Que te conozcan a ti, hablando hacia su Padre en su oración, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Cuando tú te pones a analizar lo que Cristo está diciendo con estas palabras, tú no puedes conocer una persona bajo coacción. No hay una buena relación o química que suceda al principio. Cuando estás obligado a conocer a alguien que tú no quieres conocer, no te interesas por esa persona, no te interesas por esas cosas. Por eso es que es necesario que si tú quieres conocer a Dios, que sea una decisión voluntaria. Dios no quiere que nadie esté a su lado por obligación. Pero vemos nosotros que en Apocalipsis 13, la bestia, aunque va a surgir con un poder religioso, y sabemos que va a ser un poder cristiano, porque eso fue lo que hubo durante 1260 años en el pasado, vemos nosotros que ellos no van a usar el principio
del libre albedrío, o en este caso de libertad de conciencia, para que las personas conozcan a Dios y conozcan a su Hijo Jesucristo. No, ellos van a querer directamente obligar. Y lo vemos fácilmente declarado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, donde la palabra nos dice: y hacía que todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, todos, hermanos, todos, se les pusiese una marca. Y aquel que no recibe esa marca recibe un castigo, castigo de muerte. Eso es todo lo contrario a la libertad de conciencia. Pero ¿cómo es que va a suceder si existe una primera enmienda en un país que es uno de los más poderosos del mundo actual, los Estados Unidos de Norteamérica, que defiende específicamente esta libertad de conciencia, que cada uno decida si quiere, en este caso, ponerse una marca o no? Hermanos, aquí es donde nosotros vemos que el conflicto final es sobre adoración forzada versus la libertad de conciencia. Esta constitución de los Estados Unidos ha sido mal interpretada por muchos líderes espirituales hoy, incluso muchos que están en lo que comúnmente en inglés se dice en la montaña capital, Capitol Hill. Muchos de aquellos que sirven a esta nación a través de la Cámara de Representantes o del Senado o del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial han atribuido que la primera enmienda está para defender la cristiandad en esta nación. Pero esta nación no fue fundada solamente para defender a la cristiandad, no fue fundada para obligar a la cristiandad. Es todo lo contrario. Se da la libertad para que cada uno decida. Y Dios es el único que juzga sin ningún hombre interferir en su juicio. El sello de Dios solo se recibe voluntariamente, tal como nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 30, donde la palabra de Dios nos dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Dios va sellando a su pueblo, enviando su Espíritu, contrayendo la verdad de la palabra a los corazones de las personas, y las personas tomando la decisión si creer en Dios o no creer en Dios. En los Estados Unidos, que se encuentra en la profecía, la libertad se convertiría eventualmente en tiranía. La Declaración de Independencia, que surgió en el año 1776, esas palabras que resuenan hoy en día diciendo: sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Hoy en día esto está cambiando rápidamente. Hoy en día, aquellos que no hayan ido a una universidad a estudiar y a obtener títulos no son reconocidos como iguales a otros hombres. Aquellos que vienen a este país siendo inmigrantes no son reconocidos como el resto de los ciudadanos. Incluso muchos culpan a la presidencia por el problema de inmigración que se encuentra en los Estados Unidos, pero la pura realidad es que eso no es problema de la presidencia, es el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos es quien tiene la autoridad y el poder para hacer cambios inmensos con respecto a la inmigración, y nadie dice nada. Se mantiene la apariencia, se mantiene en este caso la atención, los ojos puestos en la presidencia. ¿Por qué? Porque se crea división entre los rojos y los azules, los del elefante y los del asno, aquellos que son los de la izquierda y los de la derecha. Y mantienen a las personas en este juego de ratón y gato, y no se dan cuenta que mientras todo el mundo está culpando al que más sale en la pantalla, todos aquellos que están detrás de la pantalla son los que se enriquecen con todas las leyes que ellos van pasando, que casi nadie presta atención. Ustedes saben que la Constitución de los Estados Unidos en el año 1787 fue cuando apareció la primera enmienda, casi una década, o bueno, más bien una década después de la Declaración de Independencia, es que se escucharon esas palabras, que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o que prohíbe el libre ejercicio de la misma. Y es el Congreso quien controla el Poder Ejecutivo si el Poder Ejecutivo se sale de mano o se va mucho más allá de la Constitución de los Estados Unidos. Pero hoy todo el mundo pone sus ojos en el presidente. Hoy todo el mundo pone sus ojos en la Casa Blanca. Hermanos, cuando se vaya a aparecer una religión que va a ser obligada sobre esta nación, que en este caso será la religión cristiana, va a haber una adoración forzada, no va a ser a través de un presidente,
No va a ser a través de un papa, va a ser a través de un congreso que vaya exactamente en contra de este establecimiento. Ellos son los que van a tener el poder y la autoridad para cambiar. Y cuando ellos hagan este cambio, creerás tú de que la gente se dará cuenta y estará en contra. Pero la realidad es que no lo será, porque lo que es el cambio a través del Congreso de los Estados Unidos funciona solamente a través del voto popular. ¿Y sabían ustedes que en el año 1858, con una edición después que sucedió en el 84 y en el 88 de ese mismo siglo, había un libro especial llamado El conflicto de los siglos? Su escritora es llamada Ellen G. White. Para más información lo pueden buscar o pueden contactarnos en radioelcamino.net. En ese libro ella habló de todas estas cosas. Esa autora habló de todas esas cosas, estas cosas que les estoy compartiendo. Ella anunció sobre estos grandes cambios que vendrían y la consagración que tenía, en este caso la libertad de conciencia en la Biblia y como ley suprema en los Estados Unidos, sería finalmente pisoteada. Hay algo interesante. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 12, vemos nosotros que hay una bestia que surge de la tierra que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Estados Unidos empezó con principios cristianos de forma de cordero, pero hablaba como Satanás, como dragón, imponiendo una falsa religión para después de los años 2001, cuando esta nación fue supuestamente atacada por un ataque terrorista allá en la gran ciudad de New York. Rápidamente las iglesias se llenaron y los predicadores empezaron a anunciar de cómo era que se había levantado un gran enemigo de la cristiandad y ahora toda la nación tenía que responder porque la cristiandad era sinónimo de la nación norteamericana y ambos estaban bajo ataque. Esto conllevó a que rápidamente se sacara un acto llamado el Acto Patriota, donde ahora el gobierno obtendría un poder y autoridad por encima de la propiedad privada como nunca antes. Lo único que quedaba entre la libertad de conciencia y la opresión que se nos viene pronto para esta nación y el mundo entero, no te dejes engañar, no será solamente los Estados Unidos, sino el mundo entero, era, en este caso, lo que nosotros conocemos como la conciencia. Pero después del Acto Patriota se hizo muy fácil poder manipular la conciencia de las personas, porque empezamos a ver lo que es la guerra de la quinta generación a través de la misinformación o mala información y a través de las percepciones. Al ellos manipular la información que las personas estaban escuchando y viendo a través de las redes de televisor o de radio o de cualquier otro método como el internet que empezó a salir y a hacerse famoso ya para los años 2006-2010, rápidamente esa arma potente de manipulación empezó a conllevar a las personas para someterse, en este caso, a la gran crisis del 2020 de una forma y manera como nunca antes. Y esta nación que tanto protegía la libertad de religión, la libertad de conciencia, que las personas pudieran reunirse, fue completamente en contra a través de los supuestos poderes de otros departamentos internacionales o ministerios como el de la salud, el OMS. Vemos nosotros que ahora las iglesias tuvieron que cerrar. Vemos nosotros que las iglesias empezaron a empujar y a obligar a que sus miembros se pusieran algo en sus cuerpos que iban en contra de la conciencia de ellos solamente para poder mantener, en este caso, la presencia local, ¿verdad? En sus iglesias, etcétera, etcétera. Hermanos, los Estados Unidos es un país que tiene dos cuernos. Los cuernos representan poderes en la Biblia. Estos dos cuernos son el poder civil y el poder religioso. Y estos dos cuernos vemos que son de dos formas de poderes que existen hoy en día que se están ejerciendo actualmente en el 2025. Los Estados Unidos no esforzaba religión al principio, sino que protegía la decisión personal de cada uno y obviamente no obligaba nada en el cuerpo de una persona ni en contra de la conciencia. Pero así como el acto patriota creció después del 2001 y ahora el gobierno tiene autoridad y poder por encima de lo que sería la propiedad privada, ahora iban a seguir. Ellos no se iban a detener ahí. Ahora
consiguieron la autoridad y el poder por encima de nuestras conciencias. Muchos de los doctores que se levantaron durante esta época para hablar en contra de lo que estaba sucediendo en el mundo fueron callados, algunos hasta mutilados de diferentes maneras, no físicamente, pero de acuerdo a sus institutos, clínicas, hospitales, etcétera, etcétera, o sus cuentas bancarias fueron afectadas. Vemos nosotros que los Estados Unidos, que no forzaba la religión, ahora en este año, el 2025, estamos viendo que la religión está ejerciendo un poder inmenso. Vemos nosotros que estos cambios vienen rápidos, que están sucediendo recientemente y podemos ver una preparación de lo que sería un sistema legal que no va de acuerdo a esta primera enmienda, obligando el cristianismo a una manera ajena a lo que la Biblia nos dice. Tenemos un llamado divino a defender la libertad de conciencia, defender la libertad con libertad, defender la verdad con libertad, no con espada, ni con obligación, ni con acción. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6, nos dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tengan que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, Dios nos llama a ser centinelas de la libertad, no a coaccionar u obligar la religión cristiana. En Isaías 58:1 vemos claramente esto cuando se declara que clamemos a voz en cuello y que mostremos al pueblo la rebelión. El pueblo de Dios debe levantar la voz cuando las libertades están en peligro, porque es a través de esta libertad que el Espíritu de Dios obra en los corazones de los hombres. El mensaje del tercer ángel, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 10, nos habla a nosotros directamente y nos advierte que si alguno adora a la bestia y a su imagen, tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Y Dios respeta la conciencia, pero advierte las consecuencias de seguir al sistema del mundo. Hay una cita famosa en ese libro que les estaba mencionando del conflicto de los siglos, que lo pueden obtener una vez más a través de la web en radioelcamino.net, o se puede contactar con nosotros. Y es que la libertad de conciencia fue ganada a tan alto precio, llegará un momento donde ya no será respetada. Lo que empezó a través, comúnmente conocido como la Reforma de los años 1500, conllevó hoy en día a que las iglesias tuvieran específicamente esta libertad de poder reunirse y adorar en espíritu y en verdad. Pero eso mismo está siendo pisoteado. La reforma está siendo olvidada, está siendo cambiada, están diciendo que fueron razones equivocadas, que se pudo haber hecho de una manera mejor, cuando Dios era quien estaba guiando esa reforma que empezó en Alemania, en este caso a través de unos grandes ilustres teólogos como Martín Lutero, que era un cura de la Iglesia Católica, donde él se levantó para proclamar a las personas que ellos tenían que creer en la palabra para su salvación y no creer en las tradiciones humanas. Dios nunca fuerza la conciencia, pero Satanás recurre a métodos crueles para obligar a los hombres a estar sometidos. Y antes de cerrar esta sección, analicemos algo más especial de cómo ya hace casi un siglo se venía explorando las ideas de lo que hoy es nuestra sociedad y casi nadie las menciona, pues lo consideran ideas sin base o como le dicen hoy en día, ideas conspirativas. Pero yo quiero que ustedes juzguen por ustedes mismos este tipo de información. Hubo un libro famoso titulado 1984 por el autor George Orwell. Fue más que una novela en su tiempo, fue una advertencia profética disfrazada de ficción.
Escrito en el año 1949, el autor Orwell no simplemente criticó el comunismo, que en aquel tiempo estaba con mucho auge, sino todo sistema que busca controlar la conciencia humana, borrar la verdad en la historia y someter a las masas por medio del miedo, la vigilancia y la propaganda. Es increíble, hermanos, hermanas, amigos y amigas de la radio El Camino. ¿Cómo es que desde el 1949 se sabía lo que iba a estar sucediendo para este tiempo? Todos estos planes ya estaban desarrollándose y lo que era comúnmente conocido como el sistema de guerra de cuarta generación, en esa época del 1949 estaba cambiando y desarrollándose rápidamente a lo que tenemos hoy en día. En esa novela de 1984, el Estado observa a los ciudadanos con cámaras y micrófonos secretos sin que haya privacidad para la persona. Hoy nosotros vemos que nuestros gobiernos, nuestras corporaciones y los dispositivos inteligentes como los teléfonos, las computadoras, todo está siendo usado, ¿verdad? Con cámaras públicas, asistentes virtuales, todo puede ser usado para grabarnos, todo puede ser usado para obtener información de nosotros. Y esto fue desde el 1949 con esa novela titulada 1984. En la novela también se nos habla que el pasado se iba borrando y se iba reescribiendo constantemente. ¿Por qué? Porque el que controla el pasado, controla el futuro. Si los hombres y las mujeres de hoy pudieran ver en el pasado todas las cosas que han sucedido, obviamente aquel que conoce la historia no la repite, pero el que no conoce la historia está prácticamente maldito a repetirla. Hoy en día vemos que hay cancelación cultural, manipulación educativa, censura de libros, estatuas y registros históricos que completamente son eliminados para evitar que las personas tengan acceso a la verdad. En la novela de este libro, 1984, hay un ministerio llamado el supuesto ministerio, entre comillas, de la verdad, que difunden en realidad mentiras oficiales. Los medios y gobiernos hoy disfrazan con propagandas como hechos verificados la verdad que en realidad nos haría libres. Pero la verdad es objetiva y es reemplazada por las narrativas que van ellos ofreciendo. Seguimos viendo que en esa novela se exigen a todos a odiar públicamente a los enemigos del Estado. Y hoy, quien no repite el discurso oficial sobre, en este caso, lo que se pone uno en el cuerpo, el género, el clima, es atacado, cancelado, odiado, marginado. Se reduce el lenguaje. En esta novela vemos que el gobierno reduce el lenguaje para que sea imposible pensar en libertad. Y si nosotros pisoteamos el lenguaje, no podemos entender las expresiones de aquellos que están en libertad tratando de hacer el llamado a la libertad. Por lo tanto, la corrección política extrema, la manipulación del lenguaje hacen casi ilegal decir ciertas verdades bíblicas o morales sin ser acusados de, entre comillas, odio. En esta novela se fomenta la desconfianza entre padres e hijos. Y hoy en día vemos las ideologías de género, educaciones estatales y leyes que están rompiendo la autoridad familiar y enfrentando hijos contra padres, creando problemas donde no hay. En la novela vemos que las pantallas que transmiten y espían simultáneamente información que va manipulando las mentes. Hoy en día vemos nosotros que los teléfonos inteligentes, redes sociales, apps de vigilancia y la gente acepta ser espiada como si fuera conveniencia. Hermanos, en esa misma novela, el gobierno llega a ejercer un poder tan totalitario sobre las conciencias de las personas que si el gobierno decía que 2 más 2 es 5 y el partido lo ordenaba, adivinen qué, el pueblo lo creía. La negación de verdades biológicas, que somos hombres y mujeres, la negación de las verdades espirituales que tienen que ver con la sana doctrina de la Biblia, la negación de las verdades científicas que tiene que ver con lo que dice la Biblia en contraste a lo que enseña la ciencia moderna. Si nosotros vamos a permitir que el gobierno dicte para nosotros todo, eventualmente estaremos nosotros en problemas porque no es que no tendremos conciencia, no es que no tendremos libertad, es que simplemente dejaremos de existir como personas y no vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vemos nosotros que hoy en día lo que importa no es la realidad,
sino lo que el sistema dice que es real para no herir a los demás. El amor está prohibido si compite con la lealtad del partido. Se reprime el amor puro, el matrimonio bíblico, se premia la lealtad de las ideologías corruptas, no a Dios ni a la familia. Esto no es todo. Hay otros libros como Un Mundo Feliz, o en inglés es Brave New World, escrito por Aldous Huxley en el año 1932. En lugar del miedo, como lo vemos en el 1984 por George Orwell, el control en esta versión del libro se ejerce a través del placer, el entretenimiento, el sexo libre, las drogas. Las personas ya no desean la verdad porque están cómodamente adormecidas por el sistema. Advertencia moderna, la esclavitud disfrazada de la libertad. Desde hace tiempo la sociedad sabe que van en decadencia y todo esto fue profetizado por un libro de los más vendidos en su época y hoy en día prácticamente nadie lo conoce. Ese libro es El Gran Conflicto de los Siglos, escrito por Ellen G. White. Y el más poderoso y verdadero de todos no es ficción. Mostró la realidad y nos advirtió de esta gran crisis de hoy y la del mañana que muchos ni siquiera se dan cuenta. Este conflicto de los siglos muestra el conflicto entre Cristo y Satanás desde la eternidad hasta el fin. La importancia de que tú tomes tu decisión para que tú puedas adorar a Dios en espíritu y en verdad. Expone cómo es que la libertad de conciencia será el blanco final de Satanás. Y lo vemos actualmente con todos los cambios que suceden y todas las cosas permitidas. Habla sobre el papel de los Estados Unidos, el papel del papado, el protestantismo apóstata y la marca de la bestia, todo con la Biblia entre un mundo de tanta especulación. Esta obra revela el conflicto de los siglos revela que el escrito de 1984 por George Orwell y Un Mundo Feliz solo insinuaron el verdadero conflicto que es espiritual, y esto conllevará a la crisis mundial más grande que físicamente hemos experimentado. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en Deuteronomio 30:19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y vemos nosotros este llamado, que es hora de levantar la voz como trompeta. Mientras los hombres conspiran para controlar las conciencias mediante leyes extremistas religiosas, imponiendo adoraciones dominicales y alianzas con y entre la iglesia y el Estado, la Roma papal, el cielo, llama a sus fieles a defender la libertad de adorar a Dios según su palabra, no según decretos humanos. Así que vuelvo a repetir, hermanos, hoy estamos viendo que mediante leyes extremistas religiosas, imponiendo adoraciones dominicales, alianzas entre la iglesia y el Estado, como la Roma papal, en contraste vemos al cielo haciendo un llamado a ti y a mí, a los ministros que creen en la palabra de Dios, a los hombres y a las mujeres que creen en ese poder del libre albedrío que Dios les ha dado, a todos aquellos que entienden la gran bendición de la libertad de conciencia, a defender la libertad de adorar a Dios según su palabra y no según decretos humanos. Cristo declaró en Juan 8:32, como estábamos diciendo anteriormente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y termino y cierro con estas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Este país se levantó, los Estados Unidos de Norteamérica, con una constitución que exactamente defendía para que cada persona decidiera tomar y estar firme en la libertad que Cristo compró por nosotros. Pero hoy en día, a través de sus leyes, a través de sus cambios desarrollándose y a través de lo que sería la guerra de quinta generación, de la informática y las percepciones, está yendo en contra de esto mismo. Y pronto, muy pronto, veremos la gran crisis del mundo como nunca antes. Este es Yeser Alejo, tu servidor con el ministerio El Clamor de Medianoche, y espero que este tema, que esta charla haya sido de bendición y que tú tomes tu decisión hoy de defender la libertad de conciencia, de oponerte a cualquier religión que sea obligada y de defender la oportunidad que Dios le dio a cada ser humano de tomar su decisión, si para bien o para mal, respetando
lo que cada persona haya decidido. Pero tú, mi amigo y mi amiga de Radio El Camino, toma tu decisión. Haz la decisión por Cristo Jesús. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia en Dios tiene recompensa, vida eterna. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene todo lo que el hombre necesita para vivir una vida con una conciencia en libertad y poder estar en adoración correcta, en adoración de espíritu y en verdad al único Dios verdadero y a su Hijo Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones y me despido con mi palabra favorita. Hasta la próxima, Maranata. Amén, amén. Muchas gracias, Yeser. Gracias a todos los hermanos también que nos acompañaron hasta este momento. Realmente la gente no se da cuenta del valor que tiene la libertad. Dios nunca forzó la voluntad humana, nunca obligó a la gente a servirle. Él solamente acepta un servicio que es por amor. La religión no puede ser nunca de manera obligatoria. Y la Biblia nos dice, aparte del texto de Juan que mencionaste, acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, también la Biblia nos dice en Santiago que todos nosotros seremos juzgados por la perfecta ley de la libertad. Esa ley de Dios, que es la voluntad de Dios, que se observa voluntariamente, es la regla con la cual toda la humanidad va a ser juzgada. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de ir a Cristo para que Él nos capacite para vivir conforme a sus reglas, a sus mandamientos, a su voluntad. Queremos invitarle también a todos los hermanos que nos escuchan, que puedan entrar a radioelcamino.net y descargar el libro de regalo que tenemos para todos nuestros oyentes, que es El Camino a Cristo, un libro precioso que les va a ayudar en este camino del conocimiento de Dios y de la obediencia a Dios y a su palabra. Yeser, no sé si tenemos alguna palabrita más de despedida, nos despediremos con eso, ¿sí? Solamente quería decirle a los hermanos que el tiempo es corto y es necesario que tomemos la decisión ya. La invitación de Cristo en Apocalipsis 3:20 lo dice claramente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Querido hermana, querido hermano, amigo y amiga de radioelcamino.net, donde sea que estés, si estás en tu vehículo, en tu trabajo, toma la decisión hoy por Cristo Jesús. No esperes más. El hombre y Satanás están trabajando juntos para quitarte y robarte ese poder de decisión. Y si tú permites que pase más tiempo antes de tomar tu decisión, puede ser que te encuentres en una situación donde no vas a poder decidir, sino que vas a terminar esclavo a lo que sea que el hombre y Satanás hayan preparado. Así que hoy toma la decisión, no esperes más. Cristo está a las puertas y Él está llamando. Así que responde al llamado y pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes, no solamente para sacarnos de este mundo, sino llevarnos a un mundo mejor, a una creación mejor, donde estaremos por la eternidad adorando al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Muchas gracias, Yeser. Les invitamos a todos nuestros hermanos que sigan nuestros canales en YouTube y en Telegram, que son @Radio El Camino, para que no se pierdan las novedades y estén al tanto de estos programas especiales que tenemos. Un fuerte abrazo para todos. Los dejamos con la programación habitual. Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida.